Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Antonio Borrola Luna, soy psicólogo infanto-juvenil, director también de Bienestar, Centro de Atención Psicológica Integral. Y bueno, como muchos de ustedes, y como lo anuncié hace rato en mis redes sociales y en las redes sociales de Bienestar CAPSI, hoy se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Hoy, 18 de febrero, pues bueno, se hace una alusión a todo lo que ocurre con esta condición de vida, y me pareció pertinente poder compartir con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con el síndrome de Asperger. No podemos hablar de él sin dejar de lado los trastornos generalizados del desarrollo. Los trastornos generalizados del desarrollo pues los podemos considerar como un desarrollo normal o alterado que se presenta en distintas áreas del desarrollo, como es las habilidades sociales, la interacción social recíproca y los intereses restringidos, conductas estereotipadas. Estas aparecían antes de los 3 años y obviamente eran pues muy distintas las dificultades que llegan a tener estos chicos, sobre todo antes de los 3 años, en comparación con quien no lo tenía. Tenemos que hablar primero de los trastornos generalizados del desarrollo, porque así es como aparecían anteriormente lo que hoy se conoce como los trastornos del espectro autista. Dentro del trastorno generalizado del desarrollo se encontraba lo que es el síndrome de Asperger, y ahora da paso a lo que es el trastorno del espectro autista. A partir de mayo del 2014 que aparece el DSM-5 o el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su 5ª edición, habla acerca ya del trastorno del espectro autista, donde bueno, pues el TEA es el único diagnóstico actual dentro de la categoría de los DGD. Se eliminan pues el resto de categorías del DSM-4 como entidades independientes. Y bueno, la intención de hacer esto es enfatizar la dimensionalidad del trastorno como tal. Yo les mencionaba en un principio que dentro del TGD aparecían 3 principales dificultades, que eran los intereses restringidos y las conductas estereotipadas, las dificultades en la comunicación y las dificultades en la interacción social recíproca. Se juntan 2 categorías en la actualidad, y se habla nada más de las habilidades sociales, donde se habla también de las dificultades propias del lenguaje y los intereses restringidos y las conductas estereotipadas. Si bien es cierto, ya no se considera como tal el síndrome de Asperger, se puede ir considerando todavía como una entidad para darnos una idea de cómo son las dificultades que se llegan a presentar con este tipo de pacientes o las personas que llegan a padecer tal condición. Dentro del trastorno del espectro autista tenemos 3 niveles de apoyo, donde son del que tiene más apoyo, el que necesita más ayuda tanto en la comunicación social como en los intereses restringidos, repetitivos y estereotipados, hasta el que tiene menos tipo de soporte. El nivel mayor es el número 3, el que requiere soporte muy sustancial para estas 2 características sintomatológicas que les menciono. Después viene el requiere soporte sustancial y después el requiere soporte. Después de una intervención o al cabo de la intervención, y también tomando en consideración el desarrollo de las personas, podemos ir hablando de que aparecen los síntomas subclínicos y con una variación normal, pero esto es después de que haya una intervención como tal. Hay que ser muy claros en este principio y con esta situación, debido a que a veces se presta a que se den malas interpretaciones y se diga que el autismo como tal se cura. La sintomatología puede reducirse a través de la intervención o tomando como referencia el desarrollo de la persona. La tendencia del ser humano es siempre ir hacia adelante, nunca es ir hacia atrás, entonces lo normal es que vaya mejorando, vaya evolucionando en algunos aspectos y los síntomas pues vayan disminuyendo como tal, para considerarse después quizá como síntomas subclínicos o con una variación normal. Las dificultades propias del autismo, del TEA, se van a manifestar de diferentes formas. Si bien es cierto, hay cierto tipo de trastornos o diagnósticos que nos permiten de alguna otra manera conocer con sus variantes cómo es que se llegan a comportar las personas. En el caso del trastorno del espectro autista es más complejo porque no hay 2 personas que padezcan el mismo trastorno con la misma dificultad, ¿sale? Estas manifestaciones clínicas van a depender del nivel intelectual, del nivel del lenguaje, de la edad que tiene la persona que lo padece y si hay algún trastorno asociado. Sobre todo, a mayor nivel intelectual y a mayor nivel de lenguaje, menos dificultad del tipo de autismo. A menor nivel intelectual, menor nivel de lenguaje, mayores dificultades propias del autismo, ¿sale? ¿Cuáles son algunas de las dificultades que llegan a tener las personas, sobre todo en la comunicación social, en el autismo? Pues bueno, a veces hay un retraso en el lenguaje, excepto a veces en el síndrome de Asperger, lo que se considera como síndrome de Asperger o un autismo de alto funcionamiento.
porque mucho se cree o mucho se dice que los niños llegan a tener un lenguaje adultizado, un lenguaje muy maduro para la edad que ellos tienen, una ecolalia inmediata deferida, es decir, la repetición de las palabras que nosotros vamos haciendo, ellos también las van repitiendo como tal. La confusión de pronombres, el hecho de decir yo, tú en lugar de él o ella, por ejemplo decir Juan quiere agua, o en lugar de yo pedir agua, digo él quiere agua. También los neologismos, que son las palabras que ellos mismos inventan, los rituales verbales o la expresión estereotipada. Muchas veces aparecen las preguntas o expresiones inadecuadas, es decir, comentarios que son inoportunos, comentarios que son vergonzosos para los padres, alteraciones en las características físicas del lenguaje, regularmente su lenguaje siempre se mantiene en el mismo tono, la disminución en la expresión facial, es decir, son niños que de alguna u otra manera no expresan muchas emociones o muchas sensaciones a partir del rostro. Los niños que llegan a tener una habilidad verbal, es decir, los niños que puedes de alguna otra manera tener una conversación con ellos, es una conversación que no va de ida y vuelta, no es una conversación recíproca, donde yo pueda hacer preguntas, él me responda, a veces yo hago más preguntas, me responde, pero hasta ahí, no es una comunicación bidireccional como tal. A veces tienen pues un uso normal de la expresión no verbal en la comunicación, sobre todo no hacen el tipo de gestos que le dan énfasis a lo que nosotros mencionamos como tal. La mayoría realizan pocos actos comunicativos y estos son un poco más instrumentalizados. A veces el hecho de tener que buscar a alguna persona o el hecho de tener que relacionarse con alguna persona les causa algún tipo de estrés, y sobre todo a veces tienen dificultades en la atención compartida, es decir, puede que a ti te guste algo que a mí también me guste, pero quizá no me interese mucho poder relacionarme contigo, hablar acerca del interés que yo tengo, ¿no? A veces también les cuesta trabajo un poquito a ellos poder compartir emociones y atención. A veces no hay esta reciprocidad socioemocional o esta empatía, es decir, a veces ellos son muy honestos y dicen las cosas tal cual como vienen. Hay un video en YouTube que se llama Hugo, mi amigo con Asperger, donde es un dibujo animado y él explica que su mejor amiga explica que en algún momento fallece su gato, entonces Hugo llega y le dice que por qué está triste, ella le dice pues se murió mi gato, y Hugo le comenta pues todos nos vamos a morir, tú algún día te vas a morir, ¿no? Es decir, a veces el poderse poner en el lugar de las otras personas hace que sea más complejo para ellos, y a veces tienen dificultad también para poder comprender las normas sociales, es decir, a veces son muy literales y se les explican cierto tipo de cosas y ellos están acostumbrados o prefieren hacer las cosas tal cual como se las explicaron. Dentro de los patrones restrictivos de comportamiento, intereses o actividades en el TEA, pues está un juego repetitivo, interesado en las partes no funcionales de los objetos, es decir, por ejemplo, agarran un cochecito y en lugar de girar el cochecito como tal, le van dando vuelta a la llanta o le empiezan a abrir y cerrar la puerta si es que esto se puede realizar. Hay una falta de juego simbólico creativo, es decir, les cuesta mucho trabajo el poder darle vida a los objetos. Aparece una resistencia a los cambios de rutina, tanto personal como del ambiente. A veces tienen un orden muy excesivo de las cosas. A veces tienen una preocupación muy anormal en la cualidad e intensidad, es decir, son chicos que de alguna otra manera tienen un apego inusual a los objetos y tienen intereses circunscritos, es decir, por ejemplo, hay chicos que a los 3, 4 años les gustan los dinosaurios, les fascinan los dinosaurios, y llega un momento en el que lo dejan, y ellos, las personas que tienen la condición del espectro autista, probablemente se enfoquen más en los dinosaurios, aprendan más de los dinosaurios y quieran estar hablando constantemente de los dinosaurios. Solo esto es por poner un ejemplo. Dentro de las conductas repetitivas pues aparecen las conductas motoras como los aleteos, los balanceos, el dar vueltas, los rituales motores o verbales, los manerismos de manos o dedos, es decir, estos movimientos raros con las manos o con los dedos que hacen más o menos a la altura ventromedial, los movimientos complejos o estereotipados del cuerpo, la autoestimulación, sobre todo la visual o la gutural, y la hipersensibilidad, que muchas veces llegan a tocar, a oler, a probar todo. Es importante mencionar que las características del autismo, la sintomatología propia del autismo la tenemos que graduar en 4 principales dificultades. Esto es tomando como referencia el instrumento o la entrevista diagnóstica de la DIR, donde aparece la sintomatología con normalidad, es decir, ocurre o no ocurre, pero no causa ninguna repercusión en la vida de la persona. Después hablamos de las dificultades mínimas, donde ya hay alguna dificultad en la vida de la persona como tal. Una dificultad moderada pues ya ocurre con dificultades en la vida del chico y la familia, y una dificultad grave ya hay una interferencia y un deterioro social.
Interferencia debemos entender como dificultades para la familia, y el deterioro social es que hay una limitación debido al tiempo que él emplea para hacer este tipo de cosas como tal. Es muy importante que conozcamos la severidad de cada uno de los síntomas del autismo para que de alguna otra manera podamos trabajarlos e ir reduciendo en la intensidad como tal. En México salió un estudio donde habla y dice que 1 de cada 115 niños estadísticamente tienen el diagnóstico de autismo. La mayoría de los niños fueron detectados en las escuelas regulares, es decir, sin que hubieran sido diagnosticados, y se cree que en México el 1% de la población infantil tiene autismo, es decir, 400,000 niños existen con autismo en México. ¿Sale? Es importante hablar para realizar el diagnóstico de autismo, al menos desde mi perspectiva, siempre se basa en tres fases. La primera fase es conocer las señales de alarma. Las señales de alarma empiezan a aparecer a partir del 1 año y medio hasta los 5 años. Si nos da positivo en esta fase, pasamos a una siguiente fase. El primer instrumento que me gusta utilizar es el MChat, es una entrevista para conocer las señales de alarma. Si el chico ya tiene más de 5 años, pues nos pasamos esta etapa y nos vamos a la siguiente, o podemos centrarnos en la etapa cuando él tenía 1 año y medio a 5 años, es decir, lo vemos en retrospectiva. Si da positivo, vamos a una siguiente etapa, donde es conocer la sintomatología propia del autismo. A mí me gusta utilizar dos instrumentos, el SSQ forma A y el SSQ forma B, donde vienen puntos de corte y nos dicen si hay que seguir explorando o no hay que seguir explorando. Se cree que la edad dorada del autismo, o donde aparece la mayor sintomatología, es entre los 4 y los 5 años. Entonces, pues bueno, esta prueba habla de los 4 y los 5 años y los últimos 3 meses. Es decir, vemos la sintomatología, cómo es que se presenta. Una vez que da positivo en esta fase, pasamos a la tercera fase para conocer y graduar la sintomatología propia de cada una de estas dificultades. Es decir, donde establecemos el nivel que yo les comentaba, de dificultades muy severas a dificultades no tan severas como tal. Aquí a mí me gusta utilizar el instrumento, el ADR o el ADOS, que son instrumentos en los que tienes que tener una formación específica para poderlo realizar. Una vez que tenemos el diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, no solo es importante seleccionar un método de intervención adecuado, tenemos que informar, contener y acompañar a la familia, es decir, llevar a cabo la psicoeducación, explicarles qué les pasa, por qué les pasa y qué es lo que tiene que hacer cada uno de los involucrados. Nosotros como profesionales debemos de mantener un contacto estrecho con otros centros de atención y educativo, es decir, cuáles son de alguna u otra manera las posibilidades que tiene el chico o la persona que padece el trastorno del espectro autista para poder escolarizarse y qué recursos se encuentran al alcance de las familias. También es importante que se planeen estrategias terapéuticas adecuadas a cada paciente como tal. Y bueno, no podemos hablar de un programa eficazmente científico por la alta variabilidad del fenotipo, por la variabilidad del CI, por el contexto escolar, por las conductas disruptivas. Hablamos que un buen pronóstico es aquel donde hay un buen CI y un buen nivel de lenguaje. Tenemos que entrar en el diagnóstico de forma precoz sin esperar al diagnóstico definitivo. Tiene que haber una intervención intensiva, el mayor número de horas que el niño pueda recibir según sus características, una baja tasa de niño-profesor con momentos de terapia 1 a 1, es decir, una intervención más individualizada, un enfoque comunitario, que lo que ellos aprendan lo puedan llevar a cabo a la práctica en la vida diaria, e incluir mucho a la familia en el tratamiento, porque ellos de alguna otra manera nos van a dar soporte y van a ser quienes estén guiando y reforzando lo que nosotros estemos haciendo. Tiene que haber una oportunidad de interacción con niños que no llegan a tener ninguna dificultad. Hay que medir frecuentemente los progresos y ver cómo es que el niño va avanzando. Hay que estructurar mucho las sesiones, hay que haber una rutina predecible y tiene que haber un programa de actividades visuales y con límites físicos muy marcados. Hay que buscar estrategias para la generalización y la perpetuación de las actividades, es decir, queremos que los niños las puedan llevar a cabo y las lleven a cabo en todos los contextos en los cuales están inmersos. Hay que tener programas estructurados de modificación de conducta dirigidos al desarrollo y a la generalización de nuevas habilidades. Es recomendable que utilicemos programas con una comunicación funcional y espontánea, tanto verbal como no verbal, habilidades sociales, donde podamos trabajar el desarrollo de las funciones ejecutivas, donde hablemos de las habilidades y destrezas académicas según su grado de desarrollo y donde hay una reducción de las conductas disruptivas o maladaptativas como tal. Tenemos que trabajar las habilidades cognitivas también, como el juego simbólico, el tomar el punto de vista empatía o la teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad de atribuir estados mentales a las demás personas.
tenemos que buscar también que se lleven a cabo habilidades funcionales adaptativas para que lleguen a tener una mayor responsabilidad e independencia y que podamos combinar métodos conductuales y evolutivos. En la medida de lo posible tenemos que realizar un equipo o formar un equipo terapéutico donde tengamos reuniones periódicas y veamos qué es lo que puede funcionarnos, qué es lo que no puede funcionarnos, y sobre todo desarrollar una carpeta o un cuaderno de trabajo o un logbook que nos permite conocer la programación a trabajar, las pautas de trabajo, los protocolos de conducta. El poder tener una carpeta nos va a permitir hacer el trabajo más sencillo y saber qué es lo que funciona y saber qué es lo que no funciona como tal. Estas son algunas de las características que se deberían de considerar para el diagnóstico, para la intervención propia del autismo. Y bueno, pues eso por mi parte sería todo. Espero que este video les haya respondido algunas dudas y sobre todo, pues bueno, en los comentarios pueden hacer algún tipo de preguntas y ya me daré el tiempo de poderlas responder. Espero que estén muy bien y nos estamos viendo. Sí, yo